Muy bien. ¿Qué hacemos entonces con este ejercicio? Dado el siguiente circuito, calcula la corriente que circula por el mismo, donde tenemos dos diodos. ¿Cómo están conectados esos diodos? Uno en directa y el otro en inversa. Claro, hay un diodo que está conectado en directa. ¿Cuál es el diodo conectado en directa? El diodo 1. El diodo 1, muy bien. Entonces acá yo me encuentro que tengo lo siguiente. Acá tengo el positivo, acá tengo positivo, ¿no? Negativo. Por lo tanto, la corriente, esta corriente que llega acá a este nodo, ¿no? Recuerden que acá tengo un nodo, acá tengo este nodo. Sí, al nodo está entrando esta corriente, por este nodo de acá tiene que salir exactamente la misma corriente. Entonces, a ver, si, ¿cuál de los dos diodos va a conducir? El diodo 1. El diodo 1. El que conduce en realidad es el diodo 1. El diodo 1 es en realidad a donde circula la corriente por el diodo 1. Bien, nosotros ayer dijimos que había una corriente pero que era muy baja la que circulaba por cuando el diodo está conectado en inversa, ¿verdad? Este Sí. diodo, diodo 2, conectado en inversa. No conduce. No pasa la corriente. Pero dijimos que había una pequeña corriente, ¿no? Había una pequeña corriente que era como una corriente de fuga, ¿sí? Del diodo 2 cuando estaba en inversa. Pero es tan despreciable que cuando tengo esta configuración, el diodo 2 prácticamente es como que si no existiera. Y no tengo en cuenta esta corriente, salvo que el ejercicio pida, mire, analice y nos da todos los datos, para poder calcular esa corriente. Pero en este caso, como no nos habla de lo que, o sea, nos dice calcular la corriente del circuito, y como yo sé que el diodo 2 no conduce, lo desprecio. El diodo 2 está polarizado en inversa, no circula corriente. La corriente que circula por el circuito, la corriente que circula por el circuito va a ser la corriente del diodo 1. La corriente I que circula es la corriente del diodo 1. Listo, bueno, ya ahí tenemos una parte del problema resuelto. Sabemos que solamente se involucra el diodo 1. Por lo tanto, lo que tenemos que usar son los datos del diodo 1. ¿Para qué anoté estos datos acá? Y bueno, no es para confundirlos, sino que es para que ustedes piensen si realmente se necesitan esos datos. No los necesito porque el diodo 2 no conduce. Son datos que no necesito. Entonces voy a trabajar con el diodo 1. Bien. ¿Alguien calculó la corriente? No, ahí la calculo. ¿Cómo haríamos el circuito? A ver, vamos a ver. Voy a dibujar los extremos del diodo. Ya ahora me concentro solamente que tengo el diodo 1. ¿Y qué dijimos? El diodo 1 que tiene una resistencia interna. Sí. Y dijimos que el diodo siempre va a conducir cuando esta tensión que está aquí, los 12 voltios,
sea mayor a 0,65. Esa va a ser la condición. Entonces, tengo que anotar esa fuente. Ahora voy a dibujar la fuente de alimentación. Un segundito. Conecto la fuente de alimentación. Estoy dibujando todo el circuito como quedaría, como queda. Y estoy marcando acá ya la resistencia interna. Entre estos dos puntos tengo el diodo. Acá adentro, este es mi diodo, que ahora estoy armando el circuito eléctrico del diodo, que tiene una resistencia y me aparece una batería. Y la batería entonces va a tener que estar de esta manera, porque esta tensión, para que el diodo conduzca, esta tensión. Profe, una pregunta. ¿Qué significa la L de la resistencia que está a la derecha? Ahora les digo. Bueno. R sub L. Generalmente en electrónica se habla de cargas y se pone en inglés, que es lo mismo que poner R sub C, R de carga. R de carga significa que esta resistencia está cargando el circuito. Yo lo que quiero saber, por ejemplo, la potencia disipada en esta resistencia. ¿Cómo la calculo? Bueno, haciendo I cuadrado por R. Generalmente en los circuitos electrónicos se pone de esta manera. Y que nosotros dijimos que valía 1 kilo. 1 kilo es 1000 ohms. Bueno, entonces dibujo la batería. Yo acá sé que tengo, es un dato del diodo 1. Y después, ¿qué hacíamos? Después dibujábamos el diodo como si fuera algo ideal. ¿Pero para qué lo dibujábamos? Para dar a entender que lo que estoy representando acá adentro, lo que estoy representando acá, es un diodo que tiene una resistencia interna y una tensión umbral. Y que el diodo está conduciendo. O sea que acá en el ánodo tengo el positivo. El diodo está conduciendo. Como dijimos, que lo teníamos acá. Lo puedo dibujar al principio, el diodo, no hay ningún problema. Lo puedo dibujar al principio. Lo dibujo así. Puedo dibujar la batería, la resistencia de la batería. Puedo hacerlo al revés, también lo puedo hacer. Lo importante es tener en cuenta lo que nosotros dijimos del diodo. Y esto es 0,65 voltios. Y acá vamos a calcular la corriente, que ahora la llamamos directamente I, pero esta corriente I sabemos que es esto por lo que hicimos la deducción arriba. Bueno, esta es la tensión. Y directamente tenemos un circuito que tiene una malla. Ustedes no sé si lo vieron, pero en algún momento o les van a explicar de que un circuito está conformado por ramas. Yo puedo decir que acá tengo una rama, a donde tengo el diodo, acá tengo otra rama, a donde tengo la resistencia, y a donde tengo la batería tengo otra rama. Si todas estas ramas del circuito están conectadas entre sí, como es este caso,
están formando una malla. Están formando una malla. Por lo tanto, podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff. ¿Se acuerdan la segunda ley de Kirchhoff? ¿La repasamos? La verdad que no. Bueno, vamos a anotar. Vamos a hacer segunda. No recuerdo mal. Se escribe acá. Kirchhoff enunció dos leyes. Una es la que habla de lo que pasa acá en un nodo. Generalmente a esta, de lo que pasa acá en un nodo, donde la corriente se divide, se la conoce como la primera de las leyes que enunció, y que dice que adentro, dentro de ese nodo, acá adentro del nodo, la suma de todas las corrientes que confluyen adentro del nodo, o que salen del nodo, o que entran y salen del nodo, pero adentro del nodo, la suma vale 0. Y a ustedes les habrán dicho también que de ahí se deduce que esta corriente que entra acá se divide en igual a el la que sale. Claro, se dice generalmente así, pero eso no dice la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, bien enunciada, dice que las sumatorias de todas las corrientes dentro del nudo valen 0. Y de ahí se deduce que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, esa es la primera. La segunda ley habla de una malla, de la corriente que circula por una malla. Vean acá, esta corriente, que yo marqué acá en amarillo, la corriente que está acá, está circulando por lo que yo había definido malla. La malla es todo este circuito que tenemos cerrado. Entonces, está hablando de lo que se llaman las caídas de tensiones. Y anoto acá. ¿Vieron algo de esto? ¿Saben de qué estoy hablando cuando escribo eso? Sí, lo vimos, pero no me acuerdo mucho. Bueno, ¿hacemos un repaso? Dale, dale. Por favor. Un repaso de caída de tensión, que es una forma de llamarla. También se puede llamar como diferencia de potencial. Es lo mismo, caída de tensión, diferencia de potencial, estamos hablando exactamente de lo mismo. Son dos formas de mencionar esto. ¿Y dónde se usa este concepto? Siempre que nosotros tenemos un circuito eléctrico o circuito electrónico, bueno, un circuito que tenga, vamos a poner dos resistencias. Disculpen los dibujos de las resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, alimentación, dibujo la flechita. En todo circuito cerrado como este, va a circular
una vez que está cerrado el circuito, corriente. Y esta corriente va a circular por R1, va a entrar por R1 y va a salir por R1, la corriente. Y esto que está acá se puede llamar que, esto que está acá es un elemento del circuito, en forma general. Entonces digo que la corriente entra y va a salir por ese elemento que tengo ahí. Y vean ustedes, yo, no sé si se lo explicaron, pero lo repasamos. Yo acá definí dónde está el potencial positivo y el potencial negativo. Y cuando nosotros escribimos que esta fuente de alimentación vale 12 voltios, en realidad estoy diciendo que la diferencia de potencial que hay en los extremos de la batería, la diferencia de potencial que hay en los extremos de la batería, es igual a 12 voltios. Me están diciendo eso. Esa es la diferencia de potencial que hay en los extremos de la batería. Estos 12 voltios que nosotros aquí estamos usando para energizar a la resistencia R1 y R2 y R2 va a hacer circular una corriente, y esta corriente va a hacer de que las resistencias disipen su energía en forma de calor. Entonces, si yo marqué positivo y negativo en la fuente y dibujé la corriente que sale desde el positivo, o sea, uno en un circuito eléctrico, y vale para todo circuito eléctrico, puede dibujar la corriente en cualquier sentido, porque uno no sabe cómo va a circular la corriente. O sea, yo la puedo dibujar así, con este sentido, y alguien más la puede dibujar con este sentido. Entonces, ¿cuál está bien? Y los dos están bien, porque si no sabemos cómo va a circular, yo estoy resolviendo un circuito con lápiz y papel. Entonces se usa una regla de signos. Y la regla de signos comienza cuando yo defino acá dónde está el positivo de la batería y el negativo. Una vez que fijé el positivo de la batería, si yo dibujo la corriente que sale del positivo, digo que esta corriente para mí va a ser positiva. Bien, entonces ahí yo elegí el sentido de la corriente y respeto eso. Y después hay otra regla de signos que dice que cuando la corriente entra a un elemento, ¿a qué elemento está entrando ahí? A una resistencia que yo llamé R1. Entonces, mi regla de signos dice de que yo, cuando la corriente entra, le pongo el positivo, cuando sale, el negativo. Y miren, yo acá a la batería le marqué una flecha. Siempre que marco esta flecha, que me va a ayudar a resolver un circuito eléctrico, vean ustedes que la flecha siempre está apuntando al positivo. Entonces, con mi regla de signos, yo pude marcar un positivo y un negativo en el extremo de R1. Y le voy a marcar
la flecha. ¿Qué estoy marcando con esta flecha? La caída de tensión o la diferencia de potencial que hay en R1. Puedo repetir el mismo proceso con R2, porque la corriente sigue avanzando, entra en R2, sale por R2 y automáticamente mi regla de signos dice, si la corriente entra en un elemento, entra por positivo, sale por negativo, y puedo definir la otra caída de tensión. Bien, caída de tensión o diferencia de potencial, porque miren, si yo saco R1 de ahí, si yo saco R1, si saco R1 del circuito y lo analizo a R1 fuera del circuito, saco R1 fuera del circuito, y vean ustedes, si yo saqué a R1, el circuito quedó abierto ahí, ¿no es cierto? Pero yo esto lo puedo hacer, yo sé que va a circular la corriente. Yo sé que va a circular corriente por acá. Ahí te quiero copiar. Entonces vamos a hacer un poquito más grande. Ahí tengo el circuito y yo saco R1. Si saco R1, ¿cómo me va a quedar el circuito? Ahí va a quedar abierto. Pero ¿de dónde saqué yo R1? Lo saqué del punto que puedo llamar A y del punto que llamé B. Ahí tenía conectado R1. Entonces, entre el punto A y el punto B, yo tengo conectado a R1. Y por R1, ¿quién circula? Y por R1 dijimos que circulaba la corriente I. Yo ya sé que circula la corriente I. Entonces, yo puedo calcular la caída de tensión o la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Pero si yo voy un poquito más al circuito, yo acá tenía el positivo y acá tenía el negativo. Y acá tenía la flecha que me marcaba el potencial. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo ahí? Que en este punto A, donde está la resistencia, el potencial es mayor que en el punto B. Y por eso circula corriente. Si no habría diferencia de potencial, no circula corriente. Perdón, ¿me están entendiendo o quieren que repita algo? No, no, se entendió perfecto. ¿Entiende Entendió, bien? profe, se entendió. A lo que quiero llegar yo. Yo a lo que quiero llegar es que caída de tensión y diferencia de potencial es lo mismo. ¿Y cómo se anota? Es la ley de Ohm. La caída, la diferencia de potencial, miren, acá es diferencia entre el potencial A y el potencial B. Diferencia de potencial. Y miren cómo lo escribo. B entre A y B. Siempre que vean escrito así, está mencionando una diferencia de potenciales. Una diferencia de potenciales. Si esa diferencia es cero, no circula corriente. Entonces, la diferencia de potencial va a ser igual al producto de la corriente que circule por el elemento por la resistencia R1. Eso es ley de Ohm. Y eso es diferencia de potencial o caída de tensión, porque la caída de tensión va a ser también este producto. I por R1. I por R1. Pero vean,
¿para qué también me sirve la flecha? Vean una cosa. Yo acá tengo 12 voltios. ¿Bien? Yo acá tengo 12 voltios. Y miren cómo está apuntando esta flecha. Y vean con mi regla de signos que yo dibujé estas dos flechas. Ahora, supongamos, vamos a suponer, supongamos que R1 es igual a R2. Entonces yo lo que le pregunto, ¿cuánto vale la caída de potencial en R1? Miren cómo la escribo. ¿Y cuánto vale la caída de potencial en R2? Si son iguales. La clave la tengo con esta flecha. Y esta flecha que está acá. Y esta flecha que está ahí. ¿Cómo son los sentidos de BR1 y BR2 con respecto al sentido de... ¿Cómo, profe? Claro, vean BR1, acá está más grande. Vean que acá tengo, voy a poner R1 acá de nuevo. Y yo les dije que las caídas de tensiones las marco como BR1, BR2, que es el producto de I por R, que es la ley de Ohm. Y les digo, estas dos resistencias son iguales. Esas dos resistencias son iguales. Si las dos resistencias son iguales, ¿cuánto valdría la caída de tensión en R1 y la caída de tensión en R2? Y yo dibujé que la corriente entra por positivo, sale por negativo. La corriente entra por positivo, sale por negativo, que eso lo pongo yo para resolver el circuito, y marco esta flecha. Y la flecha siempre me marca el positivo. El sentido de BR1 y BR2, BR1 y BR2 tienen el mismo sentido. Las dos apuntan, sí. Sí. BR1 y BR2 tienen el mismo sentido. Y el sentido de la fuente de alimentación, ¿cómo es con respecto al sentido de R1 con R2? Es la misma. El mismo. Bien, a ver, es el mismo. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo supongo que este que está acá es un vector? Vean cómo están posicionados. Y lo que tengo acá son dos vectores distintos. Y este vector es el resultante de estos dos. A ver, vamos a ver, así. No me entendieron, ¿no? No mucho. Bueno. ¿Qué les parece? Si acá tengo 12 voltios, vamos a ver por otro lado. Si acá tengo 12 voltios, estos 12 voltios se van a repartir acá y se van a tener que repartir acá. Porque si yo Claro. tengo 12 voltios, bueno, acá tengo que tener una cantidad de voltios y acá tengo que tener otra cantidad de voltios, de manera tal de que la suma de BR1 y BR2 me dé 12 voltios. 12. Bueno, si las dos resistencias son iguales, R1 es igual a R2. ¿Cuánto vale BR1 y cuánto vale BR2? 6 6. 6 es lo voltios. mismo. Y 6 sumando voltios. 12 tiene Claro. 6. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos fue poner que E, que son los 12 voltios, tiene que ser igual a BR1 más BR2. O sea, tiene que ser igual
a I por R1 más I por R2. Esas son las caídas de tensiones. Y eso que escribimos